Hola amigos y amigas de Hablamos. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Hoy con nosotros está el psicólogo Daniel Páramo, hablándonos de un tema que justamente el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hoy vamos a tratar todo este tema, él nos va a explicar a profundidad la definición, los antecedentes y demás. En primera instancia vamos a saludar a todo el público, como ustedes ya saben. Yo soy su anfitrión, el psicólogo Jorge Martínez. Le voy a pasar el micrófono a mi co-conductora para que también haga su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero todo el mundo se encuentre muy bien, muy a gusto ya viendo este octavo programa, ya 8 programas. Ha sido una labor muy ardua, entonces de muchos que nos faltan seguramente. Bueno, el día de hoy, como ya Jorge nos comenta, vamos y tenemos de invitado al psicólogo Daniel Páramo, hablándonos de suicidio. Muchas gracias, Daniel, por estar el día de hoy acá con nosotros. Va a ser un placer entrevistarte el día de hoy y seguro tendremos una información muy buena para todos nuestros oyentes, así es. Muy bien, le cedo nuevamente el micrófono a Jorge. Muy bien, muchas gracias, Mina. Bueno, vamos a preguntarle también al psicólogo, también cómo se siente hoy, cómo está la tarde de hoy, un poco caluroso, un poco nublado, pero bueno, todos contentos. Bueno, la pregunta que siempre se le hace, le toca hacerla hoy a mi compañera y pues ahí comenzamos. Bueno, Daniel, te pregunto, ¿hablamos? Hablamos. Excelente. Comenzamos entonces y George, creo que te corresponde iniciar. Correcto, muchas gracias amigos, pues le cedo el micrófono ahora sí plenamente al psicólogo Daniel Páramo para que nos explique a profundidad, como ya lo habíamos dicho, todo acerca del tema. ¿Sí? Comenzamos. Gracias, hola. Gracias por la invitación, para estar aquí, para hablar del tema al que le he dedicado muchos años de trabajo. Trabajo atendiendo a personas y trabajo también en investigación. ¿De acuerdo? Mi nombre es Daniel Páramo, ya lo dijiste y que también dijiste que soy psicólogo, soy maestro en salud pública, por lo que la perspectiva desde la que estudio el tema es desde la visión comunitaria o la visión de la salud pública. ¿De acuerdo? La primera parte, comienzo diciéndote la definición. Sí. Por favor. Es bonito empezar preguntándonos qué es el suicidio, porque se ha escuchado esa palabra, se acaba de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y el suicidio parece bien fácil de definir. Es el acto de quitarse voluntariamente la vida. Parece que es algo muy contundente, muy fácil de ver. Cuando alguien se muere y lo hizo por su propia mano, se suicidó. Pero no es tan fácil. Se empieza a complicar muchísimo cuando vemos que hay muchísimas conductas autodestructivas y que nos cuesta trabajo clasificarlas como suicidio. ¿Sí? Las autolesiones, la gente no se ha quitado la vida, pero es un intento de suicidio, nos lo preguntamos. Sí. Comer mal, no hacer ejercicio, manejar a altas velocidades, por ejemplo, son conductas autodestructivas que suelen llevar a la muerte, pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente quería morir o no la persona? Wow. Y otro dato más, para hacerlo más complicado todavía. Sí. En Japón existe una causa de muerte que es la de muerte por ventilador. A ver, cuéntanos, por favor. Cuando hay un estigma muy fuerte, los valores son mucho más intensos, la vivencia de los valores es más fuerte en Japón, y entonces hay un estigma muy fuerte para las familias sobrevivientes de un suicidio. ¿Sí? No aceptan, no pueden tolerar, reconocer que su familiar se suicidó. Entonces hay formas de conseguir que las autoridades registren su muerte, la muerte del familiar, como accidente de ventilador. Que se puso de pie en la cama y que el ventilador le cortó la cabeza cuando, obviamente, a todas luces es un suicidio. Esos suicidios, esas muertes por ventilador, según los japoneses, no están en las estadísticas mundiales. Y entonces tenemos que preguntarnos qué tan grande es el suicidio, qué tan frecuente es en Japón, considerando esas cosas. Considerando, regresando a estas realidades más mexicanas, la gente que se mata en un accidente de vehículo, la gente que consume drogas hasta morir, que no sabemos si fue sobredosis accidental o intencional, etc. O sea, se vuelve un poco más complejo definir el suicidio y todo el caminito previo, del cual ahorita voy a hablar con más detalle, pero todo el caminito previo son las ideas de muerte, los primeros intentos, lo que le llama la gente el chantaje, que no existe.
¿Es o no es suicidio? Ahí lo estoy complicando. Y un par de palabras más acerca de qué es el suicidio, de la definición. El suicidio es la causa de muerte del 1.4% de todas las muertes del mundo. ¿Sí? 1.4%. 1.4%. La verdad es que no es tan frecuente, entonces. ¿Sí? Hablamos de una tasa, lo medimos en tasa en salud pública para no decir si son muchos o pocos, si son 6,000, como lo que ocurre cada año en México, o 1,000,000, como la cantidad de muertes que ocurre cada año en el mundo, sino la tasa. De cada 100,000 habitantes, ¿cuántos de esos 100,000 se quitaron la vida a sí mismo? Okay. El promedio mundial es de 11.4, ¿sí? Y es muy alto en comparación con México, por ejemplo. 11.4 de la población mundial. 11.4 por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000. Sí, por eso se llama, ese indicador se llama tasa. Tasa. Sí. Si una población tiene 5,000 habitantes, entonces hay que aumentarle. Ok, sí, claro. Sí. Eso es para estandarizar las cifras y ver en cuáles países hay más y menos muerte por suicidio. No voy a hablar de los que más, no vamos a echar ese morbo, sino quiero hablar de México. Excelente. En México tenemos una tasa del 5.6%, que es muy baja. En comparación con el nivel mundial, estamos muy, muy por debajo de las estadísticas. Pero, malas noticias, en México es el país en el que el incremento va mucho más rampante, mucho más rápido. Sí. En muchas partes del mundo se están reduciendo las tasas de suicidio. A nivel mundial en general ha disminuido el suicidio. No tanto como quisiera la ONU, que habían propuesto disminuir un 10% entre 2010 y 2020. Ok. Va a llegar. Casi llegamos al 2020. Y no lo vamos a lograr. Pero se redujo un poquito a nivel mundial gracias a esfuerzos de Japón, de Estados Unidos, etc. En México no, al contrario, va aumentando. Más malas noticias, en Guanajuato siempre hemos estado en los primeros lugares de suicidio, así como Aguascalientes, hasta San Luis Potosí. Esta región es muy fuerte. ¿Será por la población, Daniel? ¿Por el nivel de población? ¿Será por eso? No sé, ¿Será por lo que muchas? llaman las tasas? O sea, Aguascalientes es una población en el estado, a comparación de que te gusta Estado de México. Sí, Aguascalientes tiene 1.300.000 habitantes, son muy poquitos. Y para los poquitos que son en todo el estado, hay mucha gente que se mata. Sí, y pasó de los niveles más bajos hasta los más altos. ¿Registros? ¿Será registros? Es un buen punto. También depende de cómo lo registra la gente. Cuando se pone de moda, todos quieren registrar el suicidio y aumenta. Cambió con el CIE-10, con la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En el 94 empezó la CIE-1010, la que está actualmente. Aumentaron muchas categorías de suicidio. Suicidio por veneno, suicidio por ahorcamiento, etc. Y a pesar de tener muchas categorías, disminuyó el registro de suicidio. Es parte de las complicaciones. No sabemos si se mata o menos o más la gente, sino que el registro está muy alterado y son las cifras negras, de lo cual también es un tema muy grande, pero creo que es suficiente para empezar a definir qué es el suicidio. Es quitarse la vida, pero registrarlo a nivel poblacional es un reto muy importante. Qué interesante todo esto que nos cuentas. La verdad es que desconocemos todo esto, ¿no? Y mucho más impactante saber que Guanajuato estamos entre los primeros a nivel nacional. Sí, es muy impactante, la verdad, como mencionas, pues los registros nos dicen una cosa, la realidad tal vez es otra. Bueno, justamente en este vector, Daniel, solemos pedirles a nuestros colaboradores entrevistados que nos platiquen acerca de los antecedentes históricos de los temas que nos vienen a platicar. Y justamente me gustaría que nos platicaras desde cuándo se habla de suicidio históricamente, desde cuándo se dio como esta definición o si desde cuándo empezaron a decir, esto es muerte por suicidio. De acuerdo, gracias. Por favor. De nada. Suicidio, Durkheim, 1897, es el cliché, que ahí empezó el estudio científico del suicidio, pero me quiero ir un poquito más para atrás, porque me gusta hacer la broma, el mal chiste, digamos, de que la primera persona que se suicidó en el mundo lo hizo en 1624. Antes de eso, por supuesto que se quitaban la vida, lo hacían voluntariamente o por medio de ayudantes, en caso de nobleza, por ejemplo. Hay registros de reyes que se quitaron la vida con un poquito de ayuda desde el año 3000 a.C.
toda la vida se han quitado la vida. ¿Quién fue? Sócrates, el que se quitó la vida tomando veneno, la cicuta exactamente, pero no se suicidaban. Antes el término era, recibían mors voluntaria o muerte voluntaria. Recibían autocreinen o autodestruirse. Platón mismo tenía un término, no se popularizó, sino, si usáramos el término de Platón, ahorita tendríamos estadísticas de quitarse violentamente la parte de la vida que el destino les dio. Ese era el concepto. Filosófico, muy largo, por supuesto, pero bueno, todo a que había muchas discusiones, mucho estudio del suicidio a partir de la filosofía, si debían o no, si el destino la dio o no, etcétera, si era una obligación suicidarse o no. La primera vez que se vio como un conflicto, como un síntoma de un malestar, como algo a evitar, por ejemplo, la primera vez fue con un médico que en esta cifra que te doy, 1640 y cacho. Un médico por primera vez utilizó el término de suicidio. Lo usó mal, por cierto, porque los que saben de latín dicen que sui, que significa a sí mismo, y caedare, matarse, que es mal empleado el latín, que ninguna palabra en latín comenzaba con un pronombre reflexivo, con yo a mí mismo me mato. Entonces, pero y bueno, pasó la historia. Suicidio como la secuela de un enfermo mental en 1642. Después de él y hasta Durkheim surgieron muchísimas teorías. Antes de Durkheim, de su libro El suicidio, que escribió clasificaciones de suicidio y lo explicó, pero a partir de factores sociales, antes de él decía, Freud ya había escrito sobre suicidio. Tomás Masaryk, otro sociólogo, del que tenemos el nombre en una calle en la Ciudad de México, la calle de Masaryk, la calle más cara de toda Latinoamérica, que fue sociólogo, guerrillero, presidente, ya había escrito sobre el suicidio. Y filósofos, muchísima gente ya había escrito sobre el suicidio, hasta que Durkheim fue el que le puso las reglas del método sociológico, es decir, lo hizo con un rigor que no se había repetido. Después de esa fecha, el estudio del suicidio explotó, y los antropólogos han aportado muchísimo, los sociólogos, los psicoanalistas, los psicólogos cognitivo-conductuales, es decir, los médicos. Hay, por ejemplo, muchos avances genéticos que explican cuál es el gen que propicia o facilita el suicidio, o cuál era el estado fisiológico de la persona antes de quitarse la vida, por medio de autopsias físicas que le realizan a la gente que recién cometió suicidio. Entonces, lo que quería decir es que explotó. Después de Durkheim, explotó. Y otros dos datos más, fue Edwin Sneyman, el padre de la suicidología, el que comenzó a tomar conocimientos de todas las disciplinas científicas que pudo, y de hecho inventó la palabra suicidología como estudio de las conductas suicidas y de su prevención. Y hoy en día le agregamos, y de la gente que estudiamos el suicidio, también nos estudiamos en este campo. Sneyman fue el padre de la suicidología y el padre de muchos conceptos, como crisis psicológica, el primero que hizo una revista, un centro de atención para crisis suicidas, etc. Él dejó de hacer disciplinas individuales y lo hizo un estudio interdisciplinario. Y de ahí hasta la fecha han surgido cada vez más teorías que intentan juntar muchas disciplinas para explicar al mismo tiempo y en una sola conducta los factores sociales y macroestructurales, los psicológicos, los cognitivos, etcétera. Muy bien. Gracias, Dani. Qué interesante la plática y que tocas puntos muy, muy finos, en que es cierto, muchas de las ocasiones, a veces el antecedente, decimos, híjole, ¿desde cuándo existe el suicidio? Pues desde hace muchos, muchos años. Depende cómo se hablara de él y depende también cómo, incluso, si me lo permites, se castigara. Claro. Justamente por ahí va también la pregunta. No sé, tú tendrás más conocimiento y explícanos, por favor. Hace un momento tocaste el tema como, a ver si estoy en lo cierto, a enfermedad mental, suicidio. A los suicidas antes se consideraba como un enfermo mental, se les condenaba por tratar de matarse a sí mismo. Cuéntanos, por favor, cuál fue o cuáles han sido los tratamientos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y ya ha entrado el siglo XX, no sé si tú tengas algún dato
de que en la cárcel, por ejemplo, entre violadores, delincuentes, había una persona con intento suicida. No sé, cuéntanos qué tratamientos ha habido hasta el siglo XX, no sé, por favor. Con gusto. Tienes razón con que antes no era tratado, antes no era pensado como un acto voluntario del cual la voluntad está torcida o que es secuela de una enfermedad, etcétera, sino que se trataba como un pecado. Wow. Sí, estoy hablando de la Edad Media, de la era premoderna, en la que no había concepto de mente, de voluntad, de decisión. Existía el concepto de pecado, de seguir las reglas de Dios, etcétera. Esa ideología permeaba también las conductas suicidas. La gente se mataba, por supuesto, pero nadie lo intentaba prevenir. Más bien lo intentaban controlar socialmente, castigando al que se suicidó. Suena paradójico, pero los ahorcaban suicidados, muertos ya, los ahorcaban, no les permitían enterrarse en el Camposanto, por ejemplo, en los cementerios bendecidos y católicos. Los troceaban, los exponían públicamente. Había otro tipo de control administrativo, por ejemplo, en el que a los herederos no les permitían heredar si la persona cometió suicidio, ¿sí? Porque era deshonorable, porque era pecaminoso, etcétera. Antes de eso, para llegar antes al siglo XXI, antes de eso, por ejemplo, no había tratamientos, al contrario, había discusiones de cuándo era obligatorio suicidarse, cuándo era honorable y necesario, y entonces no había control social, no había prevención, porque no era un problema. Fue hasta que Descartes nos enseñó que la mente tiene funcionamiento por sí mismo y se puede alterar después. Los psiquiatras le agregaron que muchas personas sí lo consideraron un síntoma de enfermedad mental. Hasta la fecha, gran parte de la política pública, cuando la hay, porque en México estamos un poco atrasados en eso, se considera un problema mental, un problema en el que si detectas que hay riesgo, hay que medicar a la persona, amarrarla si es necesario, encierros involuntarios, etcétera, para prevenirlo. Y está muy padre la parte de prevenirlo, pero la parte de pensar que es solamente una enfermedad mental, que los sanos no tienen riesgo y los enfermos mentales sí, tampoco. Y ahí va el dato. Enfermedades mentales van a sufrir, o vamos, si me pongo humilde, entre el 30 y el 50% de la población mundial. ¿Qué? Alguna vez en la vida, alguna enfermedad mental vamos a desarrollar hasta el 50% de la población mundial. La mitad de la gente. La mitad de la gente, alguna época de depresión, algún trastorno de estrés postraumático, algunos síntomas de TOC, etcétera. Y aún así no se mata toda esa gente. ¿Sí? Seguimos con ese lastre de pensarlo como enfermedad mental, como problema mental. Ahorita te voy a platicar que hay una nueva epistemología para entenderlo y prevenirlo de otra manera. Pero bueno, en toda esta historia de cómo se ha ido viendo, han habido, por supuesto, muchas propuestas de tratamiento, desde el encierro voluntario, la medicación, para tener sedada a la gente, que no tenga energía siquiera para suicidarse. Por supuesto, toda la brutalidad que conocemos de la época manicomial, baños de agua fría, electroshocks, shock insulínico. Electroshocks se han usado en México en este siglo, en esta década quizás me atrevería a decir. Terapia electroconvulsiva. Terapia electroconvulsiva. Es tratamiento indicado por ciertos psiquiatras en ciertos contextos en donde hay riesgo de muerte. Entonces, hay tratamientos muchísimos. Hay tratamientos, por supuesto, desde la terapia cognitivo-conductual, son los más evidenciados o los que tienen más investigación de fondo. Quién sabe si los más eficientes, habrá que ver. Decía hace rato, la historia pasó por una época en donde explotó la suicidología. Así es. Y había muchas disciplinas aportando, ¿sí? Peleando incluso por tener la verdad acerca de la explicación. Cada disciplina también tenía su propia propuesta de tratamiento. Entonces, sí. Ahorita te escucho y sí es cierto, o sea, cómo se trató el tratamiento. Fíjate, me pongo a pensar, y no sé, también corrígeme, por favor. Desde que entrado, finales del siglo XIX, entrado en el siglo XX, desgraciadamente la gente también estamos a veces ¿cómo te diré, Daniel? Por modas,
por cuestiones de más. Y en mi mente está como martillando la palabra, ¿cómo se puede decir? ¿Se hizo romántico el suicidio? ¿Se romantizó? Bueno, hay un personaje, Antonieta Rivas Mercado, se suicida por amor, ¿no? En la Catedral de Notre Dame, por José Vasconcelos. Ernest Hemingway también se suicida. Y después toda esta oleada del llamado Club de los 27, todos los cantantes que han muerto justamente porque dices voluntaria o involuntaria por una sobredosis a los 27 años, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, y la más actual, esta chica inglesa, Amy Winehouse. Pero justo hace poco, y también te quiero preguntar justamente con esto, para que también ampliemos la visión. Con los cultos, Jim Jones, que tenía una secta, pues les dio ácido a mucha gente, 961 personas, y se suicidaron. O sea, un suicidio masivo por una ideología. Y cuando se pone a investigar, un senador va directo a la Guyana, donde tenían a todo ese grupo de gente, y tampoco regresa. Esto está así como que los medios de comunicación también enteraron de que esto era un problema, y te escucho hablar de cómo se trataba esto y cómo se trata el día de hoy. Aumenta la visión, por favor. ¿Qué opinión tienes de este comentario que estamos hablando? Está muy interesante poner la mirada en aspectos que no sean solo individuales. Como efecto de la depresión se tenía que matar tarde o temprano, porque hay aspectos sociales, ideológicos, incluso intangibles, que llevan a la muerte a 926 personas en una sola jornada, claro, que es el suicidio más masivo. Sí. Hay efecto de contagio, algunos le llaman efecto Werther, también por el personaje de Goethe, de la novela, que se quita la vida, y que supuestamente hubo una epidemia de suicidios en Europa decimonónica, la cual no está comprobada, pero bueno, sí está comprobado la epidemia de suicidios de Leslie Cheung, por ejemplo, un actor hongkonés, estrella de rock. En Medio Oriente se contagian todas estas cosas. Decía, es muy interesante cambiar la mirada ahí y alejarlo un poquito de la mirada psicológica, buscar la social, pero seguimos en el mismo error. Lo voy a decir de una vez por todas. El error que ha seguido mucho de la suicidología actualmente es intentar responder por qué la gente se suicida. Sí, por su ideología, de acuerdo, y explica ese suicidio. Porque estaba deprimido, lo explica. Porque en su país no hay guerra y hay demasiado bienestar. Estamos hablando de Europa del Norte. Es muy, muy alta la tasa de suicidios, sin que haya problemas, sin que haya depresión, etc. Entonces, siempre hay un porqué. Siempre vamos a encontrar un porqué. Y si eres sociólogo, vas a explicar qué condición social explica. Si eres psicólogo, también le pones su patología. Si eres la propia persona que lo está intentando, tienes un porqué, y es muy válido, y he leído notas póstumas de gente que se suicida porque no le dieron tamal. El psicólogo va a decir, no, eso es depresión. El terapeuta familiar va a decir, no, su grupo de apoyo fue exclusión. Pero la persona tenía un porqué. Es correcto. ¿Sí? Otra persona dejó una nota póstuma antes de saltar del puente de San Francisco diciendo, no hay ninguna razón especial excepto que me duele la muela. Y es un porqué válido. Y otro más, y que explica mucho de la dinámica interna del suicida, es el que dejó una nota póstuma a su mujer diciéndole, querida Mari, te odio, con amor, tu Charles. Claro. ¿Sí? De que está confundido, el psicólogo va a querer ver, está confundido, constricción cognitiva o como quieras llamarle. Es malo preguntarnos por qué, porque siempre hay un por qué. Otro tipo de abordaje ha sido el quién se suicida, quién está en riesgo. Podemos hacer un trabajo más objetivo y aún así es infructuoso. Jóvenes, varones, de sitios donde no hay muchos homicidios, en época de calor, o sea, el ambiente social podemos escribirlo y aún así no podemos predecir quién, si él o él se va a suicidar en el futuro. La última propuesta es una propuesta de unos investigadores suizos de este mismo año publicaron su artículo de el suicidio como accidente mental. Es dos palabras sobre esa perspectiva, y es
y es que eso abre puertas a tratamientos nuevos, ¿no? Dice, sí, cierto, hay que integrar la parte social, la parte individual, etcétera, pero no para hacer categorías rígidas de quién tiene riesgo suicida y quién no. Okay. ¿Sí? Un ejemplo de los argumentos que ellos ponen. ¿Quién tiene peligro de suicidarse? Quien ha estado pensando mucho en el suicidio, quien ha estado investigando cómo hacerlo, dónde conseguir un arma, etcétera. Pero, ¿quién es capaz de controlar los pensamientos de esa gente? ¿Sí? Es como decir, sabemos que los incendios forestales se deben a que hay calor, combustible y oxígeno. Quitemos el oxígeno para que no haya incendios forestales, no se puede. Quitemos los pensamientos de muerte, es imposible, ¿no? De hecho, hay una parte incluso saludable de pensar la propia muerte. Ya no es saludable buscar los medios y investigar, etcétera. No es saludable tenerlo como obsesión, ¿sí? A lo que voy es, Cierto. Hay factores que es inútil mapear, comprender, como el pensamiento, la ideación en términos técnicos, ¿no? Más bien hay que considerarlos junto con la circunstancia actual. El caso, ya que hablas de casos famosos, esta Silvia Plath era una poetisa que sufrió mucho en su vida, sufrió infidelidades, quería darle una lección al esposo, quería demostrar su depresión, quería morirse y le abrió el gas, como muchos suicidas lo han intentado hacer. Solamente que ella le abrió el gas 5 minutos antes de que llegue la ama de llaves para que la rescate, para que se haga el drama, etcétera. Sí tenía ganas de morirse, por supuesto, sí hizo casos para morirse, pero también tenía ganas de vivir, de dar una lección. O sea, esa circunstancia de quiero y no quiero morirme, bueno, la mala noticia es que el ama de llaves perdió el camión ese día y llegó media hora tarde y la encontró muerta. ¿Sí? ¡Wow! Ese es un buen ejemplo de cómo el suicidio también es un accidente mental. Es el momento de ira que no llevó a Britney Spears a suicidarse, solamente a raparse. Okay. Es el momento de ira que el hombre tiene, el hombre típico, macho, que el hombre tiene y que termina rompiendo la puerta con un golpe. Okay. ¿Sí? Es un momento de descontrol que en una circunstancial, familiar, social, negativa o una tormenta perfecta termina en muerte, pero no todas tienen que terminar así. La pregunta entonces ya no es ¿por qué se mató? Porque claro que tiene un porqué o 1000 porqués. La pregunta es ¿cómo se mató? ¿En qué circunstancias se mató? Y ahí podríamos prevenir muchísimo. Falta que lo escuchen las políticas públicas, pero... Sí. Bueno, qué interesante, muy muy interesante todo lo que nos estás platicando, me tienes impactada con todos los datos que nos estás dando. Y en relación a esto, me gustaría preguntarte, ¿actualmente se trata la prevención al suicidio o el propio tratamiento a estos pacientes y a sus familias de la misma manera que antes? ¿O cuál es el protocolo a seguir actualmente? Ya, gracias. Haces una buena pregunta, también un poco difícil de responder tácitamente, porque hay políticas públicas, hay estados, hay instituciones que tienen más una visión psicológica o psicologista en la que cuidan a su gente, previenen la depresión, previenen el estrés, etcétera. Hay países, Japón, que ya no cuida a su gente, sino que cuida sus espacios. Y si su gente anda mal y tiene ganas de matarse, pone una barrera, una malla antisuicidio abajo de los edificios para que todos los que se avienten no se maten, ¿sí? O sea, hay varios enfoques para atenderlo, ¿de acuerdo? La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato tiene un muy buen enfoque multifactorial, viendo familias, viendo trastornos individuales, pero también haciendo intervenciones institucionales. Y como comercial de la Secretaría de Salud, es que es la secretaría que tiene más psicólogos para atender a la población de todo el país. Sí, tenemos 400 cuando hay secretarías de salud que tienen 20, 40 psicólogos, que se den abasto, que tengan un enfoque realmente preventivo. Bueno, luego lo discutimos, las cifras lo dirán, ¿sí? Hay muchos enfoques también para el actor, ¿sí? Hay un manual, hay una serie de manuales de la Organización Mundial de la Salud de recomendaciones o protocolos, tú usaste una palabra muy bonita, para profesores, por ejemplo, profesores que se enteran, tienen que hacer 2 cosas para salvar vidas, para paramédicos, ¿sí? De cómo intervenir y cómo decirle bájate de la azotea, etcétera, para medios de comunicación, para psicólogos, para médicos, etcétera. En México no hemos incorporado estos protocolos. La Secretaría de Salud de Guanajuato ya los tradujo y ya los distribuyó, pero no son de implementación obligatoria.
El metro de la Ciudad de México sí tiene su protocolo y tiene su serie de pasos que son pasos dados para un policía, ¿sí? A un policía le dicen, no sabes de psicología, no puedes hablar con la gente, pero te voy a pedir que hagas esto otro y que no hagas lo otro. Y ya es un protocolo muy bonito, ¿no? Que se dedica a salvar vidas, no a entender el porqué ni a hacer terapia, simplemente a salvar vidas, ¿sí? A nivel de psicología estamos un poco más diversos, porque los psicoanalistas tendrán sus focalizaciones, sus objetos de trabajo, los cognitivo-conductuales, etcétera, ¿sí? Es lo que te puedo decir acerca de protocolos. No falta también quien le da miedo atender a un paciente con algún nivel de riesgo suicida y lo manda a medicar de inmediato. Hay casos en los que sí es necesario porque tiene depresión probablemente, porque tiene trastornos del control de impulsos, etcétera, pero no todo es como riesgo suicida, medicación, ¿sí? Es muy difícil tu pregunta. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Más bien, ¿a quién tienes que capacitar? Y vemos qué protocolo tendría que estar siguiendo. Ok, el tratamiento de posvención, Daniel. De posvención, ahí es más unánime porque hay muy poco escrito. ¿Sí? Posvención se refiere, estás hablando de cuando ya ocurrió un suicidio y hay mucha gente afectada. ¿Sí? Le llaman sobrevivientes, pero está mal dicho decir sobrevivientes porque sobreviviente es una categoría que te queda de por vida. Yo sobreviví al terremoto, yo sobreviví a un choque y toda la vida eres sobreviviente. Afectado no, afectado es que estás afectado y respetamos tu duelo, pero puede ser que se te quite el afectado después. No tiene por qué estigmatizarte ser sobreviviente, ¿sale? Bueno, era la corrección, la nota terminológica. A los sobrevivientes que tenían un compañero de trabajo, por ejemplo, que se quitó la vida y que al rato se hace contagioso, como bien apuntaste, dentro de las familias, por supuesto, que genera una desorganización impresionante. Suele haber muchos divorcios entre padres de hijos que cometen suicidio, por ejemplo. La desorganización se refleja así tan materialmente. En escuelas, por ejemplo, hay dos modalidades. Déjame decir que hay la forma light, la forma intensa de hacer posvención. La light, la urgente, la mínima es ir a valorar el riesgo de los demás. ¿Sí? Por pronto, nada más para platicar. Tú lo has pensado, tú estás en riesgo, tú tienes armas en tu casa, etcétera. Valorar el riesgo para lo que venga con las personas. Fomentar la catarsis. El puro hecho de decir, yo vengo a escucharlos. Conocí a un colega que hizo una intervención muy bonita en una escuela de aquí de la ciudad de León, en la que a los niños les platicaron dos cosas de lo que ocurrió con su compañerita de secundaria. A cada uno le dieron su globo y le dijeron, despídanla aventándole el globo. Muy bonito, simbólicamente lo ponen en un lugar, fomentan la catarsis, hablar del tema, porque eso sí es urgente hablar del tema a nivel prevención, a nivel posvención y en teoría y en práctica y en todo. Fomenta hablar del tema, favorecer la catarsis, valorar el riesgo suicida además y dejar información del tipo, ya ocurrió aquí, no tienen riesgo, pero cuando ubiquen a alguien en riesgo, vayan acá, hablen aquí, hagan esto, pidan ayuda, etcétera, etcétera. Es abrir puertas para hablar, validar el dolor, etcétera. Esa es una intervención mínima que se puede hacer en una sola sesión y que casi debería ser obligatoria para cada ámbito en donde se cometió un suicidio. La intervención clínica ya cara a cara con una familia o con las personas tendría que ver con unas temáticas que permiten elaborar el riesgo suicida. Las temáticas son estas, la culpa, por supuesto. Deja culpa y es recurrente escuchar, hubiera preguntado, hubiera escondido la soga, hubiera quedado ese día más tarde, etcétera. Sí, claro. La culpa, incluso aunque no tengan culpa material, por supuesto que se muere. Otro tema que lleva varias sesiones para hablar con las personas es el enigma, porque nadie puede entender por qué lo tuvo que hacer, ¿sí? ¿Por qué si le gustaba la vida? ¿Por qué si tenía planes? ¿Por qué si es ilógico querer suicidarse? El cerebro humano, bueno, todo el cerebro y el organismo fisiológicamente tiene muchas barreras para prevenir el suicidio, ¿sí? Nos asustamos, pedimos ayuda, nos paralizamos. La gente que pasa todo eso y comete suicidios porque pasó muchas barreras humanas, pasó barreras naturales, biológicas de autopreservación. Es comprensible que no comprendamos, déjame decirlo de este modo. Entonces eso deja un misterio al cual no se le va a dar respuesta a la familia para pronto. No hay que decirle fue estas causas y estas consecuencias, sino tú qué haces con tu misterio, cómo te lo explicas a ti mismo y cómo vives con ese misterio, ¿no?
la vida sigue, la familia sigue y entonces se puede seguir heredando. Son como dos temáticas que se van abriendo, la culpa, el misterio y el legado, es el tercero. El legado, el de ahora qué va a hacer con mi vida. Sí. Ya soy huérfano, ya soy viudo, ya soy soltero, ya soy, no sé, ese legado de aquí en adelante ya voy a ser más cuidadoso, voy a cuidar mi propia vida o la de los demás, no sé, de aquí en adelante voy a ser sociable, no sé, deja una espinita, sobre todo por lo que habíamos hablado hace ratito, que no existe el chantaje en el suicidio, que todos sí tienen ganas de quitarse la vida, aunque sea con 5 aspirinas. Un intento pueril que va a fracasar, por supuesto, pero ya estaba pensando, ya estaba en modo suicida, le llaman. Entonces, sí tenía ganas de quitarse la vida, aunque sea simple. Sí. Ese legado nos enseña, por ejemplo, a protegernos antes de llegar a esos niveles donde juguemos con la vida. Gracias, Dani. Ahorita tocas puntos en los cuales es bien cierto. Y te escucho y me pongo a pensar. Hace, ¿qué te gusta? 50, 60 años, cuando alguien se quitaba la vida y alguien quería abrir, por lo menos el tema, decían, el novenario, no hablen de eso, y no se hablaba, o sea, el tema simplemente no se hablaba. Y por tanto, entonces no sabías el familiar de que había fallecido. Se murió. Y como bien tocas hace rato, como era pecado, nunca se habló. Entonces, pues si tuvimos un abuelo o bisabuelo que por allá en el monte pereció, nunca nos enteramos porque las abuelas no dejaban. Fíjate, y tocas también una palabra, desorganización. Justamente en la familia, los familiares, obviamente valga la redundancia, familiares del suicida, se desorganizan y no hay una buena resiliencia en la cual pueden reorganizar su vida y queda como un dejo de abandono por parte del hijo. Decía Lao Tse a un emperador, dame la fórmula para ser feliz, y le dijo, primero tus padres, primero tus hijos y luego tus nietos. Y no lo entendían y decía, claro, la ley de la vida es que primero entierras a tus padres, los hijos entierran a sus padres, los hijos de los hijos entierran a sus padres y no los padres a sus hijos o a sus nietos, porque entonces eso no garantizaba como un bienestar, ¿no? Decía Lao Tse. Y también una de las imágenes crudas que después se hicieron pues famosas fue el individuo que va cayendo justo en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, dices tú, pero ¿qué pasó? Y como él, mucha gente, ¿no? Una imagen muy cruda de suicidio en un accidente que él no provocó, pero que por la cabeza pasó y dijo, bueno, lo mismo va a pasar aquí de manera cruel quemándome, o caigo con... Sí, claro. Entonces esas imágenes son crudas con todo esto, ¿no? Bueno, Dani, antes de despedirnos, la verdad es que amigos y amigas, yo no me quisiera despedir, está muy interesante la plática, muy, muy amena. Un último comentario para cerrar, mi estimado Dani. El punto que quise resaltar hoy más era el de que hay muchísimas visiones y hay muy válidas, hay muchas aportaciones de muchos colegas y de muchas disciplinas que necesitamos unificarlas o no, depende de los objetivos, del nivel de responsabilidad político, social, etcétera. Sí, lo que quiero decir es que es muy bueno que haya muchas visiones, es muy bueno que se hable del tema, ya lo dije hace ratito, a nivel preventivo, de tratamiento, de posvención, incluso se necesita hablar del tema. Quitando el tabú, estamos empezando a avanzar firme hacia prevenir realmente esas muertes que no deberían ocurrir. Esas muertes que son violentas, prevenibles y además traumáticas para la sociedad en general, no solo para su entorno. Y por eso los felicito, que abran este espacio para platicar del tema. Ojalá que hayan preguntas y por medio de la plataforma misma del Facebook y de YouTube, vamos respondiendo y seguimos haciendo el diálogo y hacemos la segunda parte. Claro. Felicidades por el tema. Muchas gracias.
Muy bien, Dani, muchas gracias. Sí, por supuesto. Aquí nuestros invitados siempre le decimos, los amenazamos con que tienen que regresar. Y yo creo que sí, Dani, vamos a abrir el tema desde la perspectiva. Y justamente te quisimos invitar porque hace 20 días fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y se habló mucho del tema en los medios de comunicación, pero que no solamente sea un día, ¿no? Entonces, que esto solamente no sea como la punta del iceberg, sino que hablemos también de manera abierta para prevenir y también dar un buen tratamiento. Muy bien, le voy a ceder el micrófono a mi compañera para que haga un cierre de la entrevista del día de hoy y pues no antes de pasar el micrófono, antes agradecerte mucho, Daniel Páramo, psicólogo, por este tema tan interesante y que siempre el tiempo se nos va súper rapidísimo, pero la verdad es de que aprendemos siempre muchísimo y cuando después vemos los videos decimos qué interesante tema, ¿no? Y empezamos a pensar. Muy bien, muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero, muy interesante el tema que venimos a platicar el día de hoy. Justamente un tema que aún es tabú, ¿no? Que como bien mencionas, no debemos guardarlo, debemos hablarlo siempre. Y por eso lo quisimos traer acá en Hablamos, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta información tan valiosa que nos viniste a dar el día de hoy. Y muchísimas gracias, George. Nos despedimos el día de hoy, pero nos estamos viendo la semana entrante, como ya saben, a las 6. Perdón, a las 5:30. Perdón, a las 5:30. No se olviden darnos un like, compartir. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. ¿Sí? ¿Te gustaría compartir alguna página o algo que tú manejes? Sugiero. ¿Sí? Voy a sugerir solamente que la gente que tenga dudas y quiera más información entre a dinámicamente.mx en su página web y en Facebook también, donde tenemos algunos videos e información sobre el tema. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la semana entrante. Hasta luego.